Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de temas selectos de física, donde en esta ocasión continuaremos con los ejercicios de la primera condición de equilibrio, también llamada equilibrio traslacional. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. Ahora sí, demos inicio. Para este segundo ejercicio nos dicen lo siguiente. Un cuerpo tiene un peso de 490 newtons y se encuentra suspendido en el techo por medio de dos cuerdas como se ve en la figura. Determine la magnitud de la tensión en cada una de ellas. Bueno, lo primero es dibujar nuestro diagrama de fuerzas, pero para ello es necesario que sepamos qué fuerzas intervienen. En primera instancia tenemos el peso del cuerpo esférico, que ya nos dicen es de 490 newtons. A continuación, debemos analizar las fuerzas de acción y de reacción. Recuerden que las que graficamos son las de reacción que permiten que nuestro sistema se mantenga en equilibrio. Si hacemos el análisis, el peso del cuerpo va a hacer que las cuerdas se tensen o tiendan a ir hacia abajo, pero la fuerza de reacción es la que va a impedir que eso pase. Entonces irían en este caso en diagonal hacia arriba. Entonces en este sistema ya hemos encontrado las fuerzas que intervienen. Ahora vamos a graficarlas en nuestro plano. Colocamos primeramente lo que es el peso o la fuerza que representa el peso de nuestro objeto, que es de 490 newtons, negativo porque va hacia abajo, y además las tensiones de las cuerdas. Vamos a llamarla a esta tensión de la cuerda A y a esta tensión de la cuerda B. Además, también como dato tenemos los ángulos que se forman con la horizontal respecto al techo. Por ejemplo, el ángulo de la tensión de la cuerda B respecto al techo es de 50 grados y el de la cuerda A es de 40 grados. Vamos a acomodar estos ángulos de tal manera que sea un poquito más fácil el poder utilizarlos. Vamos a moverlos con respecto a la horizontal del plano y no a la del techo, ¿sale? A la del plano cartesiano. ¿Cómo se hace? Es bien fácil, fíjense. En el caso del ángulo de 50 grados, está formado por la horizontal y por el vector oblicuo. Básicamente es lo mismo que el ángulo de aquí. Lo mismo con el de 40 grados, tenemos la horizontal y lo que es el vector oblicuo, así que este ángulo es el mismo que este. Y listo, ya queda un poquito más acomodado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, es necesario que encontremos lo que son los componentes horizontales y verticales de nuestros vectores oblicuos. Así que vamos a hacer eso. Por ejemplo, aquí tendríamos la tensión de la cuerda A respecto al eje X, la tensión de la cuerda A respecto al eje Y, la tensión de la cuerda B respecto al eje X y la tensión de la cuerda B respecto al eje Y. Aquí ya les he colocado los signos dependiendo hacia dónde se dirigen las fuerzas. Por ejemplo, aquí pueden ver que esta es negativa y las demás pues son positivas. Ahora, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, la cual nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Vamos a analizarla primero con respecto al eje X. ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje X? Pues tenemos solamente dos. La tensión de la cuerda B respecto al eje X y la tensión de la cuerda A respecto al eje X. Recuerden que esta es negativa porque va hacia la izquierda. Si estas dos las sumamos, el resultado nos tiene que dar 0. Ahora bien, yo no conozco ni la tensión de la cuerda B respecto al eje X, ni la tensión de la cuerda A respecto al eje X. Así que aquí lo único que pudiera yo tratar de hacer, por ejemplo, es esta tensión que está restando, pasarla al otro lado con su operación contraria, que sería una suma, o sea, pasa con signo positivo y nos queda así. Y ya, no puedo hacer nada más porque no conozco ningún valor. Ahora, vamos a analizar las fuerzas con respecto al eje Y. ¿Cuántas fuerzas hay? Pues tenemos tres. Tenemos dos que van hacia arriba y una que va hacia abajo. Tenemos entonces la tensión de la cuerda A respecto al eje Y que va hacia arriba, más la tensión de la cuerda B respecto al eje Y que también va hacia arriba,
menos los 490 newtons del peso del cuerpo que va hacia abajo. Esto me tiene que dar también 0. Ahora, de igual manera, esto que está restando lo podemos pasar al otro lado sumando y me queda que estas dos tensiones sumadas me dan 490. Ahora, aquí hay una diferencia importante respecto al ejercicio anterior. Pues en el ejercicio anterior lo que hacíamos era que esta magnitud, que era la fuerza o el peso, la dividíamos a la mitad y le correspondía a cada una de estas tensiones pues media cantidad, media magnitud. Sin embargo, aquí no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque los ángulos de elevación son diferentes. Por lo tanto, las tensiones que hay en el eje Y de la cuerda A y en el de la cuerda B van a ser diferentes también. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar representar estas tensiones en los ejes X y Y a través de las funciones trigonométricas. Recuerden que para usarlas, las magnitudes siempre las tomamos positivas. Ahora, vamos a empezar buscando la tensión de la cuerda A en el eje X, es decir, esta de aquí. Recuerden que en esta tensión, donde está pues prácticamente formado un triangulito, el ángulo de referencia es de 40 grados. Por ende, ese va a ser nuestro valor angular que utilicemos en las funciones. Ahora, si este es el ángulo de referencia y estoy buscando este cateto, ¿qué cateto será? ¿El opuesto o el adyacente? Ah, es el adyacente porque está pegado al ángulo. Por lo tanto, ¿qué función trigonométrica me corresponde? Pues me toca coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces colocamos coseno aquí, colocamos mi valor del ángulo de referencia, que es de 40, arriba va el cateto adyacente, que es la tensión en A respecto al eje X, abajo va el valor de la hipotenusa, que en este caso lo representa el vector oblicuo, o sea la tensión de A, y ahora recuerden que a mí me interesa el valor de la tensión en A respecto al eje X, o sea que yo debo dejar solito a este valor. Por lo tanto, esto que le estorba y que está dividiendo lo paso al otro lado con su operación contraria, es decir, multiplicando. Y ya, ahí lo dejo, no voy a hacer nada más. Vamos a hacer lo mismo para la tensión en B respecto al eje X, o sea, esta de aquí. Recuerden que aquí el ángulo de referencia ya no es 40, sino 50 grados. Como también es el cateto adyacente, usamos coseno. Colocamos el ángulo de referencia de 50 grados, arriba el cateto adyacente, que en este caso es la tensión en B respecto al eje X, abajo lo que sería la hipotenusa de la tensión de esa cuerda, y vean que en este caso pues es la tensión en B. Colocamos, nuevamente quiero que esto quede solo porque es lo que estoy buscando. Como esto le estorba y está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Ahora bien, yo ya definí la tensión en A y la tensión en B respecto al eje X, pero recuerden que estas dos tensiones eran iguales. ¿De aquí se acuerdan de esto? Ahora lo que voy a hacer es escribir la tensión en B respecto al eje X, que sería esto, aquí, y lo voy a igualar respecto a la tensión en A también del eje X, que sería esto de aquí. ¿Sale? Entonces, esto que acabo de igualar, estas expresiones las voy a marcar porque las voy a usar más adelante. Vamos a dejarlas aquí por ahora. También voy a hacer lo mismo con las tensiones respecto a Y. Voy a buscar sus expresiones de acuerdo a las funciones trigonométricas. Vamos a empezar buscando la tensión en A respecto al eje Y. Si este es nuestro ángulo de referencia, la tensión en A respecto al eje Y sería mi cateto opuesto. Por lo tanto, debo de usar la función seno. Y recuerden que aquí voy a colocar el ángulo de referencia, que es de 40 grados. El seno es igual al cateto opuesto, o sea, a la tensión en A respecto al eje Y, entre la hipotenusa, o sea, lo que sería mi vector oblicuo, la tensión en A. De nueva cuenta, yo quiero que esto quede solo, así que esto le estorba, como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Ya tengo la expresión
para la tensión en A respecto al eje Y, que sería esto de aquí. Ahora vamos con la tensión en B respecto al eje Y, que sería básicamente lo mismo, la función seno, pero aquí el ángulo no es de 40, sino es de 50. Esto es igual al cateto opuesto, que sería la tensión en B respecto al eje Y, entre lo que representa la hipotenusa, que es mi vector oblicuo, o sea, la tensión en B. De nueva cuenta, esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y listo, ya tengo la representación de la tensión de B respecto al eje Y. Ahora fíjense también, esta expresión me decía que la suma de estas dos tensiones era igual a 490. Así que voy a escribir aquí sus representaciones de acuerdo a las funciones. Primero, la tensión en A respecto al eje Y más la tensión en B respecto al eje Y. La tensión en A dijimos que es esto, así que lo copiamos, más la tensión en B respecto al eje Y, que sería esto, lo copiamos, debe ser igual a 490. Esto de aquí es esta expresión, simplemente que ya en forma de funciones trigonométricas. Marcamos esto también y vamos a borrar todo, simplemente vamos a conservar estas dos expresiones que remarqué. Ahora fíjense, yo ya dejé estas expresiones solamente en términos de dos datos desconocidos, la tensión en A y la tensión en B, ya que en la calculadora yo puedo encontrar, por ejemplo, el coseno de 50, el coseno de 40, el seno de 40, etc. Eso sí lo puedo encontrar, pero lo que son las tensiones de A y B no las conozco. Pero como tengo dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, esto es un sistema de ecuaciones 2×2 y existen varias maneras de poder resolverlo. En este caso vamos a utilizar el método de sustitución. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. En una de las ecuaciones vamos a despejar una de las incógnitas. Ese es el primer paso. Por ejemplo, en esta ecuación, ¿qué incógnita quieren despejar? ¿La tensión en B o la tensión en A? Vamos a elegir, por ejemplo, la tensión en B. Como la voy a despejar, eso significa que la debo dejar solita. Pero fíjense, aquí le estorba el coseno de 50. Por lo tanto, como está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo. Ahora bien, en la calculadora yo puedo hacer esto, coseno de 40 entre coseno de 50. Si hago eso, el resultado me da 1.1918 y recuerden que eso se multiplica por la tensión en A. Listo, ya despejé a la tensión en B, fíjense que ya está sola. Se llama método de sustitución porque precisamente esta expresión que tengo aquí, que es la tensión en B, la voy a sustituir en la segunda ecuación. Aquí donde tengo a la tensión en B, lo voy a borrar y voy a colocar lo que me había dado lo del paso anterior. ¿Sale? En este caso, yo puedo realizar en la calculadora el seno de 40. Me da aproximadamente 0.6428, que se multiplica por la tensión en A, más 1.1918 multiplicado por el seno de 50, que me da una cantidad aproximada de 0.913, que se multiplica por la tensión en A también, ¿se acuerdan? Esto debe ser igual a 490. Ahora voy a sumar estas dos expresiones que tienen a la tensión en A y a la tensión en A. 0.6428 más 0.913 me da una cantidad de 1.558 TA. Fíjense que lo que yo quiero es conocer solamente la tensión en A. Por lo tanto, esto de aquí me estorba. Como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Realizo esta división y me da que la tensión en la cuerda A es aproximadamente 314.95 newtons. Ya encontramos una de las tensiones. Nos falta la tensión en B. Ah, pero fíjense, la tensión en B es 1.1918 veces lo que valga la tensión en A. Entonces simplemente este resultado lo sustituimos aquí. Realizamos la multiplicación
y nos da una cantidad de 375.36 newtons. Y listo, ya encontramos la tensión en A y la tensión en B. Como pueden ver, es un proceso un poco más complicado porque tuvimos que utilizar algunas técnicas de ecuaciones lineales, en este caso de dos ecuaciones con dos incógnitas, además de las funciones trigonométricas. Entonces, sí, es muy importante que tengan cierto dominio de conocimiento matemático. ¿Sale? Bien, con esto terminamos este segundo ejercicio. Vamos con un tercero para que esto quede un poco más comprendido. En este tercer ejercicio nos dicen lo siguiente. Un cuerpo tiene una magnitud cuyo peso es de 680 newtons y está sujeto por dos cuerdas, como se muestra en la figura. Calcula la magnitud de la tensión en cada cuerda. Nuevamente hay que calcular las tensiones. ¿Qué fuerzas intervienen? En primera instancia, pues el peso del cuerpo, que es de 680. Las fuerzas de acción lo que harían es que las cuerdas se tensen, en este caso hacia donde está el peso o hacia donde está el objeto, pero las fuerzas de reacción son las que se oponen y permiten que el sistema esté en equilibrio, o sea, sería algo así. Estas son las fuerzas que voy a graficar aquí o que voy a representar aquí. Primeramente, pues el peso que va hacia abajo, por lo tanto tiene signo negativo, y luego lo que son mis fuerzas de reacción. En este caso, esta la puse de color amarillo porque está sobre los ejes. Ya saben que normalmente nosotros las fuerzas horizontales y verticales las ponemos de color amarillo y los vectores oblicuos de color rojo. Bien, además nos dan otro dato. Nos dicen que aquí se presenta un ángulo de 40 grados respecto a lo que es la pared, entonces lo colocamos. También ya he puesto los nombres. Esta es la tensión en A y esta la tensión en B. Ahora, aquí podemos tener dos maneras de ver este ejercicio. Si queremos, podemos trabajarlo con el ángulo respecto al eje Y o podemos trabajarlo como siempre respecto al eje X. Pero vamos a variar un poquito. Vamos a trabajar respecto al eje Y. Vamos a trabajarlo aquí. No afecta, y ahorita van a ver por qué. Se puede resolver bien facilito. Vamos a borrar esta línea y aquí, en vez de eso, vamos a colocar a nuestro vector vertical. Recuerden que como este vector oblicuo va hacia la izquierda y hacia arriba, sus componentes de manera individual también lo harán. Uno va hacia la izquierda y otro va hacia arriba. El que va hacia la izquierda es la tensión en A respecto al eje X. Como va a la izquierda tiene signo negativo. El otro, como va hacia arriba, tiene signo positivo. Bueno, vamos a aplicar lo que es la sumatoria de fuerzas, ya lo saben, respecto al eje X. ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje X? Bueno, pues tenemos solamente dos, la tensión en B y la tensión en A, que es negativa. La suma de estas dos me tiene que dar 0. De nueva cuenta, esto que tenemos aquí lo podemos igualar, o sea, esto como está restando pasa al otro lado sumando o positivo y por ende nos queda esta igualación. La tensión de B es igual a la tensión de A respecto al eje X. Pero como no conocemos estas magnitudes, lo dejamos hasta aquí. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas respecto al eje Y. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y? Fíjense que solamente tenemos dos. La tensión en A respecto al eje Y el peso del objeto, que es de 680. Aquí ya no hay más. También podemos aplicar el mismo principio. Fíjense, esto que está restando pasa al otro lado sumando o positivo, es decir, con su operación contraria. Por lo tanto, la tensión en A respecto al eje Y es igual a 680 newtons. Ahora tomamos a esa magnitud y la colocamos en su correspondiente vector. Si ustedes se fijan de este pequeño triángulo rectángulo que tenemos aquí, yo ya tengo uno de los lados. Y puedo aprovechar eso para buscar a la tensión en la cuerda A, que sería representado por la hipotenusa. Entonces, traigo a mis funciones. ¿Cuál puedo usar de tal manera que yo relacione a mi cateto adyacente? Recuerden que este, al estar pegado al ángulo de referencia, es el cateto adyacente, mi vector en Y. Y se debe relacionar con mi vector oblicuo, que es la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica usa a esos dos lados? Bueno, pues tenemos a la función coseno, que fíjense, tiene el cateto adyacente, que ya lo conocemos, sobre la hipotenusa que deseamos encontrar.
Entonces tomamos a la función coseno, colocamos el ángulo de referencia que es de 40 grados, debe ser igual al cateto adyacente, que es el eje Y, o sea 680, entre la hipotenusa, o sea la tensión en A que queremos encontrar. Esta tensión en A no puede estar aquí abajo, entonces como está dividiendo, la tomamos y la pasamos al otro lado multiplicando. Listo, ya la subimos. Pero yo deseo que esté solita para que yo pueda encontrar su valor. ¿Qué le estorba? El coseno de 40. Como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Hago esto en la calculadora y la tensión en A me da un valor de 887.677 newtons. Ya encontré una de las tensiones, me falta encontrar la otra, que es la tensión en la cuerda B. Pero recuerden que la tensión en la cuerda B es lo mismo que la tensión en la cuerda A respecto al eje X. Así que aprovechando que ya tengo varios datos de este pequeño triángulo, vamos a buscar mejor este vector, el de la tensión en A respecto al eje X. Entonces, ¿qué función trigonométrica pudiéramos usar para encontrar a nuestra tensión en A respecto al eje X? Recuerden que este vector es el cateto opuesto por estar frente al ángulo de referencia. Entonces hay que usar una función trigonométrica que use al cateto opuesto y alguno de los otros lados conocidos. En ese caso, pudiéramos usar, por ejemplo, a la función seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, que acabamos de encontrar su valor, o a la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, que también sabemos cuánto vale. Vamos a usar, en este caso, a la función seno. Vamos a colocarla. Aquí iría nuestro ángulo de referencia, que es de 40. Arriba iría el cateto opuesto, o sea, la tensión en A respecto al eje X. Acuérdense que aquí lo colocamos positivo y cuando encontremos su valor, le colocamos su respectivo signo. Y esto se divide entre lo que es la hipotenusa, o sea, la tensión en A. Recuerden que la tensión en A la vamos a tomar y la vamos a mover al otro lado multiplicando, ya que aquí está dividiendo. Esto lo hago para dejar solita a la tensión en A respecto al eje X. Recuerden que queremos buscar ese valor, entonces hay que dejar solito a esta magnitud. Bueno, a partir de aquí ya podemos sustituir el valor de la tensión en A. Acuérdense que vale esto. Sustituimos. Resolvemos esto en la calculadora, 887.677 por el seno de 40, lo cual me da una magnitud de la tensión en A respecto al eje X de 570.587 newtons. Pero recuerden que esto es igual a la tensión en B que queríamos encontrar. Así que también la tensión en B es de 570.587 newtons. Y listo, ya hemos encontrado la tensión en A y la tensión en B. Ahora lo único que nos resta es representar estas magnitudes en nuestro diagrama de fuerza con sus respectivos signos dependiendo hacia dónde vayan. Por lo tanto, cambiamos esto por su respectiva magnitud con signo negativo porque va a la izquierda, también la tensión en B y no nos olvidemos de la tensión en A, que era de 887.677 newtons. Y listo, de esta manera hemos terminado. Como ustedes pueden ver, no es un proceso muy complicado, pero sí tiene cierto nivel de análisis, así que es muy importante que ustedes pues sí presten mucha atención a los detallitos, a los procesos, para que no les quede ninguna duda. De todos modos, si eso pasara, pueden dejarme un comentario diciéndome, profe, ¿de dónde salió esto? O ¿por qué le dio lo otro? Y yo con gusto les voy a responder. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Si es así, por favor, dale pulgar arriba que me ayudas muchísimo. Y también recuerda compartirlo con tus compañeros de clase. Por mi parte, ha sido todo y nos vemos la próxima en un nuevo video.